Els podcasts del Mercat de les Flors. Paloma Muñoz es una coreógrafa extremeña establecida en Barcelona. Desde el 2018 desarrolla un trabajo de fisicidad coral y estética diáfana, serena, como el paisaje de sus orígenes. Y desde esta Siberia particular nos habla de su investigación actual, una aventura que la lleva a las profundidades del cuerpo y de la noche. He venido hasta aquí porque es un lugar al que vengo cada año y me encanta porque está como una especie de vacío, está en medio de la nada, no hay muchos pueblos alrededor, no hay contaminación lumínica y puedes como observar el cielo y dejar que se te caiga encima. Y es una sensación única e irrepetible que pasa cada año en agosto. De pequeña no veníamos a este sitio, pero siempre iba con mis padres a ver las estrellas siempre que veníamos al pueblo. Y cuando ya nos hicimos un poco más mayores, empecé a venir con mi hermano y con algunos amigos. Y claro que no vengo sola, esto es como... es que es en medio de los campos. No sé, creo que no sería capaz de venir sola, a lo mejor un día lo hago, pero creo que pasaría mucho miedo si viniera sola aquí. Hola, soy Paloma Muñoz, bailarina y coreógrafa de Siberia. Estamos yendo por la carretera vieja, por esta carretera que hace mucho tiempo que no pasa nadie y nos ha parecido ver una sombra. Estamos bien, no os preocupéis, la sombra era solo un lindo conejito. Está el día clarísimo, la noche clarísima, se ve absolutamente todo. Nos hemos aventurado y estamos yendo como la carretera para adelante, que no hemos ido nunca tan para adelante y sigue sin haber nada, o sea, es como eterna la carretera, todo para adelante. A mí siempre que venimos a esto de las estrellas me entra un rollo así como de que va a venir un extraterrestre o algo así y nos van a abducir. De hecho, mi padre siempre cuenta que un fenómeno que pasó hace, no sé si dijo que era como los 80, finales de los 70, que bueno, que se han visto ovnis aquí, en esta zona, ¿sabes? Es como una maldición, no le temas al camino, si él alumbró, la confirmó, todo sabe, es más que pasa, y ninguno quiere decirlo. Ahora mismo son las 1:22 de la madrugada y estoy en una pista que iba a ser una carretera, pero nunca fue y se quedó como una pista de tierra, simplemente allanada, cerca del municipio de Zarzacapilla, en la comarca de la Siberia. No sé si lo oyes, pero suenan grillos y a veces suena algún cencerro por ahí, algún animal, de alguna oveja. Pues hace un poquito de fresquito y estoy viendo la superluna del 19 de agosto, con lo cual no tengo ningún miedo porque normalmente cuando vengo aquí es para las lágrimas de San Lorenzo,
para las Perseidas, que es como sobre el 15 de agosto, pero esta vez he venido justo para grabar este podcast y coincide que es la luna llena y se ve absolutamente todo. Así que pues no tengo miedo, me siento muy bien, la verdad. El único miedo que puedo llegar a tener es que haya algún alacrán, pero ya te digo que se ve súper bien el suelo hoy, así que bastante tranquila. Pues mi Siberia es un agujero espacio-temporal. Es un lugar que está suspendido en el tiempo, un lugar donde lo viejo y lo nuevo son la misma cosa. Y es como entre añejo y fantástico. Es un paraje seco y plano. Es como una especie de lienzo sobre el que escribir. Creo que todos formamos parte de eso. Todos somos la roca, el junco, la piedra, el puente, la estrella, el viento. De manera directa es difícil traerse todas estas sensaciones, pero yo creo que las llevo siempre conmigo y que están en mi manera de entender el movimiento y entender la creación y mi manera también de relacionarme con la gente con la que trabajo y con la gente con la que estoy inventando y creando las cosas. La familia, para mí, aparte de la biológica, es la gente con la que estás a gusto y que te vas uniendo y vas construyendo unos vínculos, pues porque te vas alimentando con ella, ¿no? Entonces, en el mundo de la danza, por ejemplo, yo soy feliz y genero este tipo de relaciones como súper profundas con los bailarines con los que trabajo, ¿no? Porque además es como el lugar donde estoy en mi salsa y feliz y donde juntas con estas personas podemos volar, inventar, aparte de los bailarines, pues también los músicos, o sea, las personas con las que creo, ¿no? Las cosas y con las que me invento, con las que, pues eso, con las que salimos volando. Hay algo del cuerpo que suena y del movimiento que produce sonido, pero no por producirlo, sino porque al moverse el propio gesto hace que suene, que me interesa mucho. Eso en relación al propio movimiento. En lo sonoro siempre va a ensalzar el cuerpo, a poner en relieve el cuerpo de alguna manera. Entonces me gusta trabajar con ambientes como muy plano, no es la palabra, pero como muy tranquilo, en los que el propio cuerpo sea lo que está como generando ritmo y sonido. Además, en la queja hemos empezado a trabajar también con la voz. Es verdad que en todas mis piezas siempre hay como un uso de la voz también como detonador de movimiento. Siempre hay algo que pasa, hay un poco de texto, susurro, siempre de manera como muy intuitiva ha ido apareciendo, pero en la queja quizá hemos puesto como más atención a la boca y al canal, a la cueva, la cavidad de la boca, como caja de resonancia, ¿no? Y como el aire al entrar y al salir de esa cueva resuena. Y es un trabajo súper chulo que hemos hecho con el niño de Elche, con Paco, y que bueno, nos está abriendo como un filón muy potente en la creación.
bueno, sonidos de la Siberia y de mi pueblo. Por ejemplo, los grillos son algo súper característico, o a la caída del sol hay todos los pájaros que se van como a dormirse a los árboles y montan unos jaleos tremendos. Y luego también hay sonidos como fantasmagóricos. Por ejemplo, el día de la Asunción de María, la víspera el 15 de agosto, en realidad ya es como la madrugada del 15 de agosto, en mi pueblo se hace una procesión que se llama Los Auroros. Y salimos a las 5:30 de la mañana cantando por las calles del pueblo hasta que amanece. Es una procesión a la Virgen de la Aurora, ¿vale? Entonces es una procesión muy curiosa porque sale todo el pueblo, es decir, todas las generaciones. Salen los viejos y las viejitas ya, sale mi generación ya que estamos como intentando mantener la tradición con la congoja de lo que nos faltan. Luego están los jóvenes que son como vienen de empalmada de toda la noche, jóvenes y adolescentes que son como un poco zombies, y luego están los niños que alucinan con el amanecer y están como enganchados a esa sensación también de ver salir el día, ¿no? Y me decía una amiga mía que su abuelo era el que tocaba el violín antes, pero su abuelo ya falleció, claro, hace muchos años. Entonces ella sigue saliendo porque el abuelo, porque tal, ¿no? Todos salimos por algo, porque nos falta alguien, porque... Y me decía, es que yo oigo el violín de mi abuelo. Es que yo lo oigo. Todos los auroros lo oigo, todos los años. Y el otro día, el 14 de agosto, yo lo oía también. Yo creo que lo iban medio tarareando sus familiares, pero se oía. O sea que de repente hay como sonidos fantasmagóricos que aparecen. Luego, por ejemplo, más sonidos de mi pueblo, el junco, por ejemplo, que es algo que se canta en mi pueblo, la rumba. También se canta mucho extremo duro. Extrema y dura, tus mujeres la ponen. Extrema, 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 extrema y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, extrema, 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 extrema y dura, y dura, y dura. El flamenqueo. En mi pueblo no hay discotecas, ¿vale? Ni nada, solo hay un bar. Entonces, aquí, cuando estamos a gusto, pues nos arrancamos a cantar. Bueno, de mi época como gimnasta, claro que quedan muchísimas cosas. O sea, yo fui gimnasta de alta competición, gimnasia rítmica hacía desde los 5, o sea, mi primer campeonato de España lo hice recién cumplido los 6 años. Lo recuerdo perfectamente, fue en Placha d'Aro. Fuimos en autocar desde Badajoz, yo, o sea, quería morir. Llegamos, todas las niñas llegamos verdes. Y hice gimnasia rítmica desde los 5 hasta los 13 años. Y recuerdo con mucho gusto esa sensación del cuerpo como tan extrema, o sea, a nivel de flexibilidad y a nivel de cansancio y a nivel de repetición. Yo entrenaba cada día de la semana hasta los sábados por la mañana. Y me recuerdo ahí en el gimnasio probando y probando y probando y no sé, a mí me encantaba. Yo vivía para eso de pequeña, era como, no sé, un lanzarse al vuelo, ¿sabes? Igual que cuando lanzas un aparato, por ejemplo el aro, yo qué sé, la pelota, me imagino, ¿no? Esa cosa como de momentum, ¿sabes? De lanzarse, no al vacío, pero siempre había un momento como de vértigo en un giro, no sé, una contorsión, que lo llamo contorsión para que lo entienda la gente, pero bueno, tiene su técnica, ¿no? Pues se llaman cogida atrás o lateral o tal. Y eran como unos cambrés y unas flexiones tan extremas del cuerpo que también había un cierto vértigo en todo eso. Y a mí es que era lo que me daba
me daba la vida, a mí me encantaba eso de pequeña. Entonces yo creo que esa relación como tan extrema con el cuerpo la sigo manteniendo con la danza que a mí me gusta y que me sale, vaya. Pues tiene todo este componente de flexión, de contorsión, de precisión, de músculo, de sudor. Hay como una relación fuerte y como muy física. En la rítmica, por ejemplo, se repite y se repite y se repite hasta que sale perfecto. Y además todo es súper virtuoso porque, por ejemplo, se lanza el aparato y se recoge de 1000 maneras diferentes y es todo como cuanto más difícil mejor y cuanto más en equilibrio mejor y cuanto más fuera del campo visual. Hay un montón de recogidas que cuando lanzas el aparato las tienes que recoger como sin ver, entonces el aparato lo tienes que lanzar a un lugar súper específico y eso es repetición y repetición y repetición, ¿no? Y las labores también tienen esa cosa como de perfección. Para mí las labores también es algo súper bonito porque tiene también como mucho de procedimiento, ¿no? O sea, las manos siempre limpias, el hilo, por ejemplo, si haces ganchillo, el hilo en los dedos de la mano izquierda tiene que estar bien colocado para que corra bien. La aguja hay que cogerla así, así, así. O sea, como todo tiene que estar como... es protocolario de alguna manera y laborioso. Pero, no sé, también hay algo como de... en bordar, en coser, en hacer ganchillo, en todo este tema de las labores, hay algo también de como de meditación y de estar y de silencio, que no tiene tanto que ver con la rítmica, pero esa cosa como de la perfección o de como el cuidado, la búsqueda de la belleza, no sé, ahí hay como algo. Yo creo que las raíces siempre están ahí, seamos conscientes o no. Y yo hasta ahora no le había echado cuenta, no me había parado a mirar qué era lo que había ahí. Y sí que, por ejemplo, me ha pasado que otras personas sí han visto en mi danza y en mi forma de ser, pues, elementos o características de mi tierra y yo no era consciente, ¿no? Y ahora, bueno, con la queja sí que me he parado un poco a reflexionar. Bueno, un poco no, bastante. La verdad que desde que llevo pensando en el proyecto y trabajando en el proyecto, investigando, han surgido un montón de líneas de investigación y de preguntas y de temas que me han hecho indagar y reflexionar mucho sobre mis orígenes, de dónde vengo, cuál es mi tierra, cómo es, qué significa para mí, cómo la siento y cómo me relaciono con ella. Y el viaje que llevo haciendo, ¿no? Y la queja son estos huesos que te encuentras, son las mandíbulas de los animales, los cráneos de los animales que te los encuentras en el campo. En realidad las quejas nunca las ves porque tú encuentras los cráneos, pero las quejas justamente por ser la mandíbula y la parte móvil de los cráneos de los animales son las que antes desaparecen. Entonces esta imagen de ese hueso que lleva ahí en medio del campo no sé cuantísimo tiempo y que ya se la han comido los buitres y las hormigas y las moscas y todo y que ya es lo último que queda, para mí esta imagen simbolizaba muy bien la búsqueda que yo quería hacer con esta pieza, que era esa pregunta, ¿no? De qué es lo que queda de mis raíces, de mi pasado o de mis orígenes en la persona que soy ahora.
Y es verdad que en la queja hay un imaginario súper concreto, pero que además parte de este paisaje, parte de estas sensaciones, pero ha ido como a lugares también muy fantasiosos y hemos hecho también un trabajo con los bailarines de que ellos indaguen también desde un lugar, desde una intención poética en sus propios orígenes, ¿no? Y cómo relacionarse con eso que está ahí, que a lo mejor está en un lugar muy profundo, que está en el ADN, que está en los huesos, que está en la tierra, que está en sus propios tuétanos. Entonces, pues son mis sensaciones, pero son las de Eduardo, las de Amanda o las de Marta o las de Darrocha, que de alguna manera hay como hay un indagar en algo como muy instintivo, en algo como muy atávico de las tierras de cada uno también. Estamos siguiendo la carretera esta hacia la nada y le estoy diciendo a José que nos volvamos ya, porque mi padre hoy nos está contando que por esta zona estaban haciendo muchas batidas de jabalí nocturnas, ¿sabes? Porque los jabalíes se comen las perdices y la gente vive de las perdices también. Y digo, vámonos para atrás, a ver si nos van a pegar un tiro. ¿Te imaginas que esta carretera nunca se acaba y vamos siempre todo el rato para adelante, para adelante, para adelante? O sea, eso sí que sería un relato como de la dimensión desconeguda. Tipo, nos adentramos en una carretera y cuando queremos volver al pueblo nunca llegamos al pueblo. La carretera sigue y sigue y sigue. No sé, de repente es un poco como Jesús Quintero aquí en medio del campo, pero bueno, me lo estoy pasando súper bien haciendo este podcast aquí en medio del monte, del llano con la luna llena. Es el desierto entre la Siberia y la Serena. Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2024.